nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión constitutiva número 1 se da por aprobada y queda a disposición de las señoras y de los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido un documento, esto es un correo del diputado señor Roberto Arroyo, por medio de la cual solicita se invite al señor Andrés Chadwick para una próxima sesión con el objeto de que aporte los antecedentes con que cuente respecto al tema objeto de esta acusación constitucional. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Bien, gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Nada sobre la cuenta. Muy bien. La sesión tiene por objeto conocer los argumentos que sostiene la acusación constitucional por parte de las diputadas señoras Arce, Castillo, Fríes, Gasmuria y Pizarro, y por los señores diputados Araya, Don Jaime, Maya, Melo debe ser, Melo, Sáez y Venegas. Aquí hay un error de... Bien, hemos para estos efectos invitado a los firmantes de la acusación para que puedan exponer los argumentos. Le ofrezco la palabra al diputado Daniel Melo. Gracias, presidente. Quisiera saludar además a los diputados y diputadas de la Comisión Revisora de esta acusación constitucional, en representación de los diputados y diputadas firmantes de la acusación. Hemos querido venir a comparecer junto al diputado Nelson Venegas. Ambos somos integrantes de la bancada del Partido Socialista. Yo en mi calidad de coordinador de la acusación constitucional y además jefe de la bancada socialista, y Nelson además como diputado subjefe y además firmante de esta acusación. Vamos a dividirla en dos partes. Yo voy a hacer la introducción y después Nelson se va a referir al fondo que sustenta y que fundamenta la acusación constitucional. Esta acusación constitucional contra la ministra Ángela Vivanco se da en un contexto de profunda crisis del Poder Judicial, en particular de la Corte Suprema de Justicia. Estamos frente a una de las crisis más importantes del sistema de justicia en nuestro país. Será el caso Hermosilla o Audios el que fundamenta y comprueba en parte importante este libelo acusatorio. Los hechos que rodean y son parte del caso Hermosilla son de tal gravedad que no solo se expresan en las aristas políticas, en las que incluso está involucrado el exministro del Interior Andrés Chadwick, quien tendrá que declarar como imputado en esta causa, o la arista económica, que involucra, entre otros, al Grupo Factor, sino que también impacta a la Corte Suprema, afectando la independencia, probidad e imparcialidad del sistema judicial de nuestro país. Lo que estamos experimentando es un verdadero peligro para nuestra democracia y sus instituciones, las que se ven horadadas y socavadas en su base de legitimidad. Estimados colegas, esta Cámara de Diputados y Diputadas tiene el deber de defender la democracia. Cuidar nuestra democracia es también enfrentar, sin dobleces ni ambigüedades, la corrupción, venga de donde venga. Con esta acusación constitucional estamos defendiendo el corazón de la justicia en Chile. Esta acusación no es un ataque a la Corte Suprema, es el primer paso para restaurar la confianza de la ciudadanía y la fe pública en el sistema judicial. La ministra Ángela Vivanco le ha fallado a Chile, a sus instituciones y a sus ciudadanos. Eso no puede quedar impune. Insisto, esta acusación es una oportunidad para restablecer una justicia proba y transparente que dé garantías y funcione para todas y todos, sin ningún tipo de distinción social, cultural, ni de clase, ni parcialidad, ni dependencia. Debemos decirlo con toda claridad y recalcarlo. No todos los jueces son como la señora Vivanco. Esta es una acción para proteger a los jueces honestos y asegurarnos de que la justicia siga funcionando para todas y todos. Así, y como será desarrollado en esta presentación, los firmantes de esta acusación constitucional creemos que existen fundamentos políticos y jurídicos que sustentan esta acusación por la causal de notable abandono de deberes,
y la transgresión de los principios de probidad, imparcialidad e independencia de la justicia. He dicho, presidente, quisiera dejarle la palabra a mi colega, el diputado Nelson Venegas Salazar, para que se refiera al fondo. Por supuesto, gracias diputado Melo. Diputado Venegas, le ofrezco la palabra también como uno de los firmantes de esta acusación constitucional que hoy nos toca revisar. Muchas gracias, señor presidente. Saludar, por supuesto, a todos los integrantes de esta comisión. En lo particular, quisiera señalar que encuentro que esta es una de las acusaciones más importantes que se ha tenido que realizar en esta Cámara. Llama la atención la cantidad de hechos que han hecho que esto no sea considerado con la importancia muchas veces que pudiera merecer, porque estamos frente a una situación gravísima y que afecta no a un sector político, sino que a las instituciones de la República, que es algo que, más allá de la pertenencia política de cada cual, todos los que juramos y prometimos ese día que asumimos como diputadas y diputados, defender y proteger, cualquiera sea el credo político que tengamos. Con su venia ya paso a leer, no voy a hablar, sino que voy a leer las consideraciones de manera tal de ser concreto y no cometer errores en lo que son las especificaciones y en los argumentos que deberán ser considerados. Para eso primero voy a señalar algunas cuestiones formales previas. Señalar, por ejemplo, que la acusación constitucional contra la señora ministra Vivanco cumple con todos los requisitos exigidos por la Constitución y la ley, y eso es muy importante. Es decir, a la acusación no le hace falta nada, solo le sobra una frase incorrecta. Las acusaciones constitucionales están sujetas básicamente a 4 reglas formales. La primera es los sujetos legitimados para ingresarla, que son 10 diputados a lo menos, y declarar si ha o no lugar las acusaciones que no menos de 10 o de 20 de sus miembros formales en contra de las siguientes personas que enumera el artículo 52, número 2 de la Constitución Política de la República. Es eso lo que señala la Constitución estrictamente. Respecto del sujeto acusado, la ministra integrante de la Corte Suprema, el artículo 52, número 2 de la Constitución Política de la República, letra C, que refiere a los tribunales superiores de justicia. Es eso lo que señala la Constitución y el reglamento. Respecto de los ilícitos imputados, es decir, aquí se le imputan hechos que se le atribuyen personalmente en 4 capítulos vinculados a la causal notable abandono de deberes, que está comprendido y señalado en el artículo 52, número 2 de la Constitución Política de la República en la letra C, y que consagra específicamente la causal de notable abandono. Y D debe ser presentada siempre por escrito. Así lo señala el artículo 37 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Es decir, solo la falta de estos requisitos hace plausible la cuestión previa, que solo puede deducir la defensa de la acusada y solo puede ser votada en la sala, no en la comisión, conforme al texto expreso del artículo 335 del reglamento. En consecuencia, las objeciones formales por una frase inconexa en nada afecta el fondo del asunto. Basta para esos efectos con ver el debate de la acusación constitucional deducida contra el exministro de Educación, Harald Beyer, en que, existiendo una errónea referencia de la causal en el petitorio, esta no afectó la tramitación del libero. Se dio cuenta el día 20 de marzo del 2013, siendo admisible en la Cámara, en la sesión del 4 de abril del 2013. Sí, puede ser. Y aprobada por el Senado. Muchas gracias, estimada colega. Las palabras, y doctora, las palabras del expresidente de la Cámara son sumamente importantes, estimadas colegas y estimados colegas, para estos efectos. Y yo no quisiera dejarla totalmente expresa y que en el acta quedara totalmente explícito lo que señaló el presidente de la Cámara en su momento, el señor Edmundo Luchanz, de la UDI. Son elocuentes respecto del alcance y estos son solo errores de referencia. La frase errónea que se atribuye al libelo es inconexa y sobra frente a un petitorio que, sin embargo, es claro y que refiere a la causal de notable abandono de deberes. En cuanto a la acusación constitucional y específicamente respecto de los aspectos de fondo,
El notable abandono de deberes es la única causal que contempla nuestro ordenamiento jurídico para perseguir la responsabilidad político-constitucional de los magistrados de los tribunales superiores de justicia. Constituye el equilibrio necesario entre el principio de independencia judicial, una de cuyas manifestación y condición de existencia es la inamovibilidad de los jueces, y el principio general de la responsabilidad de todo funcionario público. La acusación se estructura sobre la base de 4 capítulos acusatorios por notable abandono de sus deberes y que están comprendidos en el artículo 52, número 2, letra C de la Constitución. La fuente de los capítulos se da en el contexto de la investigación llevada por la Fiscalía Oriente, en actual desarrollo conforme al RUC 2301-24-2551-1 y RIT 9081-2023, en la que se investigan delitos contra el mercado de valores, delitos tributarios, lavado de activos y cohecho agravado del funcionario público y del particular. La referida causa, denominado caso Audio, ha tenido como antecedente una serie de diligencias previamente autorizadas por el juez de garantía, consistente en el vaciamiento de dispositivos electrónicos del abogado señor Luis Hermosilla Osorio, en los cuales se encuentran diversas carpetas que contienen conversaciones en formato digital con diversas personas vinculadas directamente con la investigación penal en curso y otras sin conexión. En consecuencia, tratándose de los hechos publicados en los medios, se trata de lo que en doctrina se denominan como hallazgos casuales y en su regulación positiva en Chile a partir de los artículos 215, referido a la diligencia de entrada y registro, y 223, relativo a la interceptación de comunicaciones telefónicas del Código Procesal Penal, así como los otros hallazgos causales de las comunicaciones digitales. Los capítulos de la acusación son los siguientes. Capítulo primero. Entrega de información acerca de las causas relacionadas con miembros de Carabineros y de las Fuerzas Armadas de conocimiento de la Tercera Sala de la Corte Suprema antes de la firma de la sentencia y su notificación. Los hechos en que se fundamenta este capítulo tienen sustento en la transcripción de las conversaciones mediante el sistema de mensajería de la aplicación WhatsApp entre la señora ministra Vivanco y el abogado Luis Hermosilla Osorio, y de las cuales se desprenden infracciones a los principios de independencia, imparcialidad y probidad antes explicados en el presente libelo, estando la acusada en el ejercicio de las funciones. En relación a las reglas que configuran deberes de actuación de los jueces, del tenor de las conversaciones aparece de manifiesto que la magistrada Vivanco incumple los deberes relativos a la reserva de la causa en estado de acuerdo, pues al entregar esta información al abogado Hermosilla, ha utilizado la estructura del resguardo institucional de la independencia judicial para efectos de avanzar beneficios particulares, defraudando gravemente, esto es, de modo notable, la estructura institucional dispuesta constitucionalmente para salvaguardar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional. Capítulo segundo. La ministra acusada se concertó con el abogado Luis Hermosilla Osorio para obtener el nombramiento de miembros de la Corte Suprema afines a sus intereses. Los hechos en que se fundamenta este capítulo, como se explicó con anterioridad, tienen sustento en el reportaje de CIPER Chile de fecha 8 de septiembre del 2024, que realiza la transcripción de las conversaciones. Los hechos así referidos dan cuenta que más allá de la legítima atribución de concurrir con el voto respecto de los aspirantes a los cargos judiciales, la ministra acusada, lesionando el principio de independencia, imparcialidad y probidad,
entra en interferencia con las decisiones de otros poderes del Estado, como ocurre con el Senado y la Presidencia de la República en el caso de las quinas para los ministros de la Corte Suprema y las atribuciones del presidente en el caso de las Cortes de Apelaciones. Capítulo 3. Entrega de consejos y recomendaciones procesales al abogado señor Luis Hermosilla ante petición de este último para la instalación de la segunda sala penal. Los hechos descritos ponen de manifiesto la lesión del principio de imparcialidad, pues la ministra acusada toma interés en una causa en actual tramitación, a petición de quien manifiesta por escrito tener una relación de amistad. Más grave aún, le entrega consejos sobre cuál es la forma en que se podría conseguir la solicitud indebida de Luis Hermosilla de integrar la sala penal. Y por último, el cuarto capítulo habla sobre las irregularidades cometidas en la tramitación y conocimiento de la causa de consorcio Velas Movistec, SPA, con Codelco. Los hechos en que se fundamenta este capítulo tienen sustento en el reportaje de fecha 11 de septiembre del 2024. En este contexto, en este capítulo, luego de la revisión de los hechos denunciados en el reportaje, aparece de manifiesto que la tramitación de este litigio se desarrolla en circunstancias anómalas, lo que se agrava con la circunstancia que la ministra acusada conoció una acción patrocinada por el abogado Mario Vargas, quien conforme al reportaje aparece como una persona con la cual existía un vínculo de estrecha amistad. Es decir, conforme a las reglas orgánicas del artículo 196 del Código Orgánico de Tribunales. Lo anterior es expresivo que el principio de imparcialidad ha sido vulnerado, pues los magistrados deben ser imparciales, lo que implica ser un tercero neutral y desinteresado entre partes, permaneciendo ajeno a los intereses de ellas como el mismo objeto litigioso, examinando y resolviendo el conflicto intersubjetivo solamente sometido al derecho como único criterio jurídico. Estas son las consideraciones, la cuestión sobre el asunto previo, pero lo más importante, que es lo que debe regir, creo yo, tanto en esta comisión como en la sala, discutir el tema de fondo de la acusación que se ha presentado. He dicho, señor presidente. Bien, agradecemos al diputado Venegas y al diputado Melo que en representación de los firmantes han hecho esta primera exposición previa a recibir a nuestros invitados el día de mañana. Como ustedes saben, tenemos invitados a 2 abogadas constitucionalistas para poder entrar en las causales que se invocan en esta acusación constitucional. Ofrezco la palabra a los miembros de la comisión para hacer comentarios, preguntas a los diputados firmantes. Señor secretario. Una interrupción, perdón, señor Schubert. Es que para aclararle que la señora Marisol Peña, que está invitada para la sesión de mañana, se excusó. Ah, ok. Solamente viene entonces Leslie Sánchez. Entonces, ok. Solo contaremos con Leslie Sánchez para el día de mañana. Diputado Schubert, ¿ha pedido la palabra? Gracias, presidente. Acepto su oferta de palabra, dado que la presentación ha hecho referencia al libelo y su redacción, y no puedo dejar de señalar que es lamentable que un libelo de este tipo y de la relevancia que tiene tenga este nivel de falencias que hace difícil su comprensión. Incluso se cuestiona, porque así lo plantean en su propia exposición los firmantes, su pertinencia o que cumpla con la norma. Señalan que es así, que cumple la norma, que hay una frase de más, porque efectivamente en la página primera, comenzando y señalando de qué se trata, de conformidad al artículo, está bien citado el artículo, pero luego en la causal dice haber infringido la Constitución, las leyes o haber dejado estas sin ejecución, que no es la única causal que establece la Constitución como para acusar a un ministro de Corte, que es una sola causal, que no es esta. Pero luego no viene la causal pertinente, solamente está esta, que es impertinente, y es en la página primera. Yo cuando lo leí, a la mañana siguiente de haberlo presentado, se imprime, lo anillamos, y la verdad es que me sorprendió mucho aquello. Pero no es lo único. Es difícil y en algunos casos uno tiene que hacer un esfuerzo
no menor para buscar la causal y la forma en la que la causal se cumpliría, porque son 4 capítulos efectivamente y ocurre lo mismo en los 4 capítulos. Esto es, se titula cuál es el objetivo, luego se transcribe conversaciones de WhatsApp o incluso una publicación en un diario, en un medio de comunicación, y luego se concluye. Así de simple, se dice, bueno, de esta forma entonces se da cumplimiento a, pero nunca se explica, por ejemplo, en análisis de la norma invocada, qué parte de la norma sería aplicable a este caso y a cada uno de los capítulos, y luego cómo los hechos que han relatado con anterioridad, como estas transcripciones, qué porción de los hechos es la que precisamente hace caer en el supuesto señalado en la acusación de cada uno de los capítulos. Entonces a mí me sorprende porque demanda un esfuerzo intelectual de alguna forma como tener que interpretar y completar estos vacíos, porque efectivamente antes hay norma y hay análisis, pero en cada capítulo, cuando se hace la acusación puntual respecto de hechos, uno tiene que hacer un ejercicio bastante no menor, digamos, para poder entenderlo. Y luego viene en el por tanto el petitorio, donde nuevamente no se citan las normas ni tampoco se refrenda, porque pensé que ahí venía, ¿no es cierto?, el remate o reforzar cuáles eran las normas y en qué parte y por qué se habrían vulnerado, y entonces están dispersas en el texto, pero no vemos ese análisis necesario para ir capítulo por capítulo. Aquí, en esta parte, cae, ¿no es cierto?, en esto de imputar un delito más encima a una persona que no es la acusada. A tal persona es la instigadora y motor de un tráfico de influencias, es la imputación de un delito, lo que además, creo yo, nos desvía de la atención de lo relevante que entiendo es la acusada. ¿Eso es respecto de qué persona, esa imputación? Esta imputación es la que está en la página 47 respecto de un tercero que no es acusado y que dice que es siempre la irregularidad, dice el motor, instigador y motor del tráfico de influencias para la comisión de delitos e irregularidades, siempre es el señor Andrés Chadwick. Y más adelante habla de prácticas corruptas. Entonces, la verdad es que no se entiende porque no es el acusado y de alguna forma también desvía, creo yo, la atención. Entonces tiene varias falencias, no solamente en la primera página, haber citado otra causal y no haber citado la causal pertinente, sino que además estas otras que me sorprende, dado que, como lo han señalado, es relevante esta acusación, lo que está ocurriendo es grave y creo que aquí también tiene que demostrarse en el contenido del libelo, que es en el fondo lo que nosotros tenemos que analizar. Muchas gracias. Bien, gracias, diputado. Le voy a ofrecer la palabra al diputado Venegas. Tuvimos la primera sesión de Constitución, una larga discusión que, como bien nos hizo ver el señor secretario, no era el objeto de la citación, por lo tanto no ha lugar en ese momento. Sin embargo, tuvimos una larga discusión sobre esa téngase presente que presentaron los diputados firmantes. Entonces le ofrezco la palabra al diputado Venegas sobre ese y el resto de los puntos. Muchas gracias, presidente. Mire, yo quiero ser súper enfático. Nosotros reconocemos que hay un error de transcripción en una frase de la presentación. Tanto así que incluso intentamos presentar una citación en téngase presente para aclarar una sola referencia de transcripción que incluso en esta nueva presentación que se realizó tajantemente y expresamente yo señalé que sobraba. Yo parto reconociendo que efectivamente hay un error de forma en una frase, entre comillas, de más. Pero yo quiero ser súper riguroso y quiero también hablar desde, no solo como parlamentario, quiero hacerlo también como abogado. Y si se me permite también como abogado especialista en derecho público. Aquí no es un juicio civil de características judiciales o jurisdiccionales en términos de lo que sería el poder jurisdiccional del Estado. Este es un juicio esencialmente político. Por lo tanto, tiene reglas diversas y está en sintonía con lo que dice en relación con la independencia de los poderes del Estado. Nosotros no podemos tratar de realizar un juicio que tenga características jurisdiccionales. Este es un juicio político. Segundo, el juicio, para presentar este juicio, y así lo señala la doctrina, y hemos tenido la posibilidad incluso de constatarlo a través de mucha jurisprudencia, como el caso que se acaba incluso de demostrar recién y que se leyó incluso, se señala categóricamente que los únicos requisitos que hacen plausible una presentación de una acusación constitucional son aquellos que están expresados en la Constitución y en las leyes. Y yo quiero ser sumamente enfático frente a esta comisión de señalar que no falta ninguno de esos requisitos. En la presentación están comprendidos y están contemplados todos los requisitos que hacen admisible la acusación. Si bien es cierto, como reconocí recién, hay una frase en un apartado que sobra respecto de los requisitos de forma, la Constitución señala cuáles son y esos requisitos se han cumplido.
y basado en el principio de juridicidad y de legalidad que están comprometidos en el artículo 6 y 7 de la Constitución, los órganos del Estado no pueden abocarse más allá de lo que señala expresamente la Constitución. Y lo que expresamente dice la Constitución es que se tienen que cumplir ciertos requisitos de forma. Y todos los requisitos de forma en la acusación fueron presentados. Pero más aún, yo escuchaba por su intermedio al colega recién señalar que no habría expresión de las causales. Y nos dimos el trabajo nuevamente de expresar en cada una de las consideraciones la causal, el artículo, el número y la letra de lo que se estaba invocando. Por lo tanto, siento yo que tratar de socavar una situación que tiene que ser principalmente discutida en el fondo, se está tratando de generar una polémica absolutamente innecesaria. Yo quiero ser súper enfático. Aquí reconocemos un error de transcripción, pero lo más importante, todos los requisitos que ordena tanto la Constitución, la ley orgánica del Congreso y el propio reglamento han sido cumplidos. Han sido cumplidos. Entonces yo me gustaría señalarlo porque aquí, insistiendo con este tema, no solo fue en la presentación, sino que en la propia presentación que yo por eso la leímos y no la hablamos, se da expresión concreta respecto de cada uno de los números del artículo y de la letra de la causal que se está invocando, que se utilizó no en una oportunidad, sino que en varias oportunidades también de manera acertada. Y para terminar, todos los que hemos ejercido la labor jurídica, sabemos que la parte más importante de un escrito de cualquier naturaleza es el petitorio. Y en el petitorio no hay ninguna equivocación, ni de la causal, ni de lo expresado en la causal. Por lo tanto, yo solicito a esta comisión respetuosamente que se tome en cuenta primero el cumplimiento de los objetivos, de los requisitos que se señalan y que fueron cumplidos, y que nos aboquemos definitivamente a lo más importante de esta acusación, que es la cuestión de fondo. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Venegas. Se ofrece la palabra diputada Morales. Gracias, presidente. Muy breve sobre el punto de lo que señala el diputado Schubert. Por su intermedio queda claro lo que venimos señalando desde la sesión pasada. Primero, hay solo un error de transcripción en la primera página, que no se repite a lo largo de toda la acusación. Y en la parte fundamental, que es en el petitorio, se señala la causal específica, dice ahí artículo 52, número 2, letra C de la Constitución Política, que es la causal para los magistrados de la Corte Suprema. En cuanto al fondo, la acusación está organizada en dos grandes partes, digamos, la primera donde explica detalladamente a qué se refiere este notable abandono de deberes por la jurisprudencia, por la doctrina, por la práctica, y en una segunda parte va analizando capítulo a capítulo cómo los hechos implican una infracción a ese deber fundamental. Entonces, la verdad es que creo que esta conversación, en cierto sentido, ya está cerrada de alguna manera. Esto solo fue un error en la primera página y con posterioridad está claramente señalada la causal en el resto del libelo. Gracias, presidente. Gracias, diputada Morales. Sí, yo completamente aquí hablo como no en calidad de presidente, sino como integrante de esta comisión. Yo comparto su juicio, diputada, y también del diputado Venegas, en el sentido de que el petitorio es bastante explícito respecto de lo que se vulnera y que debiese ser de un cuidado sagrado por parte de cualquier integrante de la Corte Suprema. En los 4 capítulos me parece que más allá de la redacción, digamos, de que a alguien le podría gustar la reiteración respecto de las vulneraciones, la verdad es que la propia descripción hace ver lo que se vulnera. Y por otro lado, en el petitorio está súper explícito, no me parece que sea necesario redundar en cada parte, ¿no? Bien, ofrezco la palabra sobre la presentación de nuestros colegas firmantes. Bien. Entonces el día de mañana nos reunimos a esta misma hora, a las 10:30, para iniciar la parte de audiencias de expertos. En este caso recibiremos a Leslie Sánchez, abogada constitucionalista, para referirse al fondo de la... Diputado Melo. Sí, presidente, tengo una consulta. Sí.
respecto al proceder propio de la comisión, porque nosotros en el libelo señalamos un conjunto de posibles invitados, ¿no es Sí. cierto? Entonces quisiera saber si la Secretaría se ha podido comunicar con alguno de ellos o se les han confirmado, sino en el fondo para poder cooperar en ese esfuerzo y cuáles son los plazos que tienen para escuchar, ¿no es cierto?, a los expertos sobre esta materia. Bien, diputado Melo. Yo estoy de presidente accidental solo por la ausencia de la presidenta Pérez, pero yo entiendo, señor secretario, que estamos todavía a tiempo de continuar con las invitaciones. No hay un listado cerrado de invitados todavía, ¿no? No, presidente. Mientras la acusada no conteste la acusación, la comisión puede invitar. Y después que conteste, por supuesto, también puede invitar a quien ella recuerde. Lo que sucede es que la comisión acordó 2 nombres en su primera sesión. Y esos son los nombres que la Secretaría está habilitada para invitar. No se pronunció respecto a las peticiones que ustedes hacen en el libro acusatorio. Bien. Cosa que podríamos hacer ahora. Podríamos hacer ahora, ¿no? Podríamos tomar ese acuerdo, si le parece, a la comisión respecto de nuevos invitados. Bien, aquí tenemos algunos nombres propuestos por los diputados firmantes. Está don Juan Carlos Ferrada, doctor en Derecho, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad del Paraíso. Eric Palma, doctor en Derecho, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile. Francisco Zúñiga, doctor en Derecho, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile. Fernando Atria, doctor en Derecho, profesor de Introducción al Derecho de la Universidad de Chile. Humberto Nogueira, doctor en Derecho, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Talca. Javier Couso, doctor en Derecho, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales. Y finalmente, Julio Palavicini, profesor del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Chile. Diputado Melo, para que nos ilustre sobre los invitados. Sí, presidente, yo quisiera poder agregar a ese listado, si tiene bien la comisión, a propósito del capítulo número 4, ¿Ya? al presidente de Codelco, Máximo Pacheco. Creo que Ya. es de suma gravedad a propósito de... Del posible perjuicio. Sí, perjuicio a, la verdad, que a todos los chilenos y chilenas. Entonces yo creo que es importante poder conocer de primera fuente, ¿no es cierto?, cuáles son las consideraciones, la visión que tiene la empresa estatal. Bien. Y además, creo que si pudiéramos partir, en este caso, por don Francisco Zúñiga. y el profesor Ferrada. Muy bien. Bien, ¿habría acuerdo respecto del listado? Sí. Primero voy a pedir el acuerdo respecto de estos nombres y luego ofreceré la palabra respecto a nuevos. Si es que hay miembros de la comisión que tienen, diputado Schubert. Gracias, señor presidente. Me gustaría aclarar primero, porque acaba de proponer el diputado un nombre de otra persona, bien en calidad de experto respecto al texto constitucional, o porque estábamos hablando de los invitados para que vinieran a exponer respecto de la presentación en sí, en abstracto. Y ya hay 7 nombres, me parece que es una buena cantidad, no sé si es necesario aumentar más eso, y distintos otros invitados con otros fines. Yo creo que definir primero con qué finalidad se les pide invitar, y luego yo sugiero o propongo que los invitados, dado que son 7, escojamos a aquellos que sean profesores de constitucional o de derecho público y no de otras cátedras, porque la verdad es que si no podemos tener muchos invitados, pero la verdad es que creo que lo de mayor utilidad para la comisión sería profesores de derecho constitucional. Muchas gracias. Señor secretario. Señor secretario. En el caso del señor Pacheco, no lo podríamos invitar en esta etapa de la acusación. Recuerden ustedes que en la etapa antes de la contestación no puede la comisión abordar el fondo. Y el testimonio del señor Pacheco va al fondo de la acusación. Tendríamos que solamente invitar profesores de Derecho Constitucional o expertos. Diputado Melo. Entendiendo la consideración del secretario, que tiene desde toda lógica, a propósito del reglamento, así todo quisiera solicitar el acuerdo de la comisión para que una vez conocidos los descargos de la señora acusada, pudiéramos invitar al señor Pacheco. Sobre el capítulo 4 de la acusación. Sí. Ok. Bien, entonces, habría acuerdo respecto de los 7 profesores de Derecho, ¿no? ¿Sí? ¿De Derecho, no? No, pero hay de Derecho Administrativo.
Atria. Claro, pero yo entiendo que su doctorado, su expertise es Derecho Constitucional, ¿no? Más allá de la clase que haga. Yo entiendo que sí, creo que es doctor en Derecho Constitucional. Bueno, en todo caso tenemos que someterlo a acuerdo. Sí, diputado Melo. Mire, para no entrar en este debate de uno sí, otro no, si pudiéramos al menos partir por la priorización que le hemos planteado nosotros, Francisco Zúñiga y el profesor Ferrada, y después a debatir el resto de los invitados, ¿les parece? Señor secretario. Esta invitación, perdón, presidente, esta invitación sería para el día martes de la próxima semana, en este horario. ¿O ustedes quisieran hacer que convenga la comisión? O sea, el horario fijado por la comisión los días martes y miércoles, de 10:30 a 1, salvo que la comisión estimara que era necesario celebrar otras sesiones por la cantidad de invitados que pudiera tener en un momento determinado. ¿las comisiones son solo puede ser telemáticas o No, son siempre presenciales? Esenciales. Sí. Nosotros el próximo martes, me hace ver la secretaría que la señora Marisol Peña va a participar de la sesión. Dado que no puede el día de mañana, está ya comprometida para el próximo martes. A mí me parece, señor secretario, en su experiencia, tener 3 invitados por sesión, ¿le parece una buena cantidad? Sí, presidente, pero además me señala mi secretario ayudante que otras comisiones están celebrando o están recibiendo testimonios de profesores telemáticamente. Podríamos también nosotros hacerlo. Ya. Si es que ya hay un precedente de otras comisiones y se han aceptado. Ok, muy bien. Ya, entonces invitamos para la próxima semana al profesor Zúñiga y al profesor Ferrada, ¿no? Y la señora Peña, que está pendiente. Y la señora Peña. Ya tendríamos acuerdo respecto de eso. Ya. Mañana tenemos a Leslie Sánchez. Solamente a ella. Solamente a ella, sí. Diputada Morales. Presidente, y dado que mañana hay solo una invitada confirmada, ¿no será posible intentar que vengan otros académicos del listado de los 7 propuestos, dado que si no va a ser una sesión muy corta, donde solo vamos a recibir a una persona? Claro. Señor secretario. Yo no sé si será prudente invitar a un catedrático De un día para otro. con menos de 24 horas. Sí, yo creo que puede ser Ya, complejo, ¿no? Démosle una semana, por lo menos. Sí. Bien, entonces sería el acuerdo respecto de Ferrada y Zúñiga. Los profesores Ferrada y Zúñiga, Marisol Peña también. Marisol Peña próximo martes también, y mañana Leslie Sánchez. Queda pendiente el resto del resto del listado y queda pendiente también el presidente de Codelco, ¿no? Ya una vez que tengamos la respuesta de la ministra acusada, ¿no? Y del señor Chadwick, que está pedido por el diputado Romero. Sí, Arroyo, perdón. el diputado Arroyo, como ustedes pueden ver en la cuenta, ha enviado un mail a la Secretaría con fecha 29 de septiembre, donde solicita que el señor Andrés Chadwick sea invitado. Frente a lo cual no hemos tenido respuesta, según entiendo, ¿no? No se ha cursado la invitación, presidente. No se ha cursado la invitación. Hasta que no se conteste. Ya. Y es al fondo, naturalmente, la participación del Muy señor Chadwick. Ok. Por supuesto, diputada. ¿Cuánto tiempo tenemos para evacuar lo que se espera de esta comisión? Es que todo depende de la respuesta que haga en este caso la ministra Vivanco, pero le ofrezco la palabra al señor secretario para que explique las posibilidades de tiempo. Gracias. El plazo de la señora Vivanco para contestar esta acusación vence el 5, sábado 5. A contar del lunes siguiente, empiezan a contarse los 6 días de que dispone la comisión para evacuar su informe. No es para discutirlo solamente, sino que para evacuar el informe. ¿Ya? Desde ese momento se puede abordar el fondo de la acusación y se pueden invitar a las personas que ustedes acuerden. Claro. Antes de eso, solamente a catedráticos de derecho o expertos que se refieran al aspecto formal de la acusación o al aspecto constitucional de la acusación. Es el tiempo máximo, diputada, ella podría eventualmente responder antes, ¿no? Y desde ahí comienza el siguiente plazo respecto del fondo. Claro. O sea, el sábado 5 es el plazo máximo que ella tiene para responder.
expertos los vamos a invitar solo hasta antes de su respuesta. Luego de eso ya tendríamos que entrar al fondo del asunto. Claro. Bien. Yo quería pedir que, por respeto al diputado Melo, saquen ese error que dice Meo. No, por supuesto. Sí. No, por supuesto. Y Sí. la Secretaría Presidente le pide excusa al diputado por Yo le ese error. agradezco. Muy bien. Muy bien. La minuta del presidente. Bueno. En todo caso, esto no queda en registro. Sí. Lo dice ahí. Sí, ya, Pero, ok. Alejandra, Ya, ok. Sí. perdón. Nada contra Le pedimos la disculpa al diputado Melo. Aceptada. Bien. Bueno, no por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Nos veremos mañana.